Bienvenidas, bienvenidos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre plagio, la pregunta central de nuestro encuentro hoy. ¿Esto lo escribiste vos? Y para eso nos acompañan Paula Fernández. Paula es bibliotecaria nacional, es también licenciada en composición musical y magíster en bibliotecnología y ciencia de la información por la Universidad de Playa Ancha de Chile. También está con nosotros Julieta de la Mayore. Julieta es trabajadora no docente de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Villa María, donde comparten espacio laboral también con Paula. Bienvenidas. Buenas Gracias tardes. por estar Buenas aquí. tardes. Uy, qué buena pregunta. ¿Qué es el plagio? El plagio es cuando no reconocemos que otra persona tuvo la idea de algo que estamos usando y lo usamos como propio. Entonces, ¿yo puedo hablar de un plagio en general o hay un plagio académico en particular? Hay plagio en general y hay plagios académicos y hay autoplagios. Apá, ¿y eso? Entonces, por ejemplo, que es como una de las formas más comunes del plagio, es cuando yo escribí un trabajo sobre un tema determinado y luego cito una parte de ese tema o de ese trabajo en un trabajo siguiente, pero no pongo que es parte de otro trabajo. Entonces estoy usando algo que yo mismo produje, pero no en ese contexto, en otro. Y eso es como un autoplagio. ¿Y eso también está mal? Eso no está mal, pero es poco productivo. Cuanto en el mundo académico lo que nos hace por ahí más reconocidos es el nivel de citas. Incluso cuando la cita es propia, porque también habla de ese recorrido y de esa permanencia y de esa trayectoria en un tema o en una investigación o en un trabajo. Cuando no nos citamos, es como que estamos siempre empezando de cero. Por ejemplo. ¿Y es muy habitual? Es bastante habitual. Es bastante habitual. Porque como uno lo hace uno, no lo considera como que es parte de otra producción. Es parte del trabajo propio, pero es parte de otra producción. ¿Y el plagio académico en general también es habitual? Bastante. No por... no con la intención de hacer plagio, sino por la falta de sistematicidad en el nivel de citas, en hacer las referencias, de dónde estamos sacando, de dónde estamos tomando. Incluso muchas veces construimos ideas que vinculan dos autores distintos y esa vinculación es nuestra, pero las ideas originarias son de otras personas y muchas veces, como decimos, bueno, pero esta mezcla es mía, nos olvidamos de citar o de referenciar los originales, por así decirlo. ¿Y ustedes cómo se dan cuenta? La forma más fácil es cuando uno maneja el tema. Cuando la gente maneja mucho el tema que está leyendo, salta al toque. Es por casi que instinto. Porque uno ya lo leyó o porque ya lo usó para otro trabajo. Y si no, hay programitas que también te ayudan a detectarlo. Cuéntenme hechos, casos. Esa pregunta, ¿esto lo escribiste vos? Nos ha pasado a cada una en nuestra trayectoria académica, sin lugar a dudas, donde aparecía esa pregunta y realmente nos hacía repensar por qué no habíamos tenido, es un detalle, diríamos, es una práctica que, como decía Paula, si uno la sistematiza, forma parte del quehacer del escritor, del quehacer académico o de los espacios en los que uno esté. Y cuántas veces aparece eso, ¿no? Esta alerta que hay un lector ávido, conocedor, que nos hace repensar y salir a buscar ese hecho de honestidad, de reconocer la propiedad intelectual de a quién se le ocurrió eso. Y no significa que uno no pueda reescribir ideas de otros o conceptos de otros. Lo que sí, el quid de la cuestión es reconocer de quién es esa autoría. No, ya sea porque uno lo toma textual o porque uno lo parafrasea. Y recién cuando estaban charlando se me ocurría esto de no solamente referirnos al plagio o al esto lo escribiste vos en términos de la palabra escrita, sino también, y acá hay un ejemplo muy difundido
de historietistas, de dibujantes que retomaron para sí y rehicieron de manera icónica o inspirándose demasiado cerca a las ideas de otro. Y bueno, y eso también dio lugar a pensar cómo el plagio atraviesa a otros lenguajes que no son solamente el escrito. Y la necesidad de reconocer que hay un otro que creó eso y hay herramientas para hacerlo. Lo que sí notamos desde el espacio de la biblioteca es que hay una resistencia a estas temidas normas APA, por ejemplo, y cómo, sin tenerle tanto miedo, son una gran herramienta para no caer en esto, en el plagio, ¿no? En no reconocer y en tomar como propio una idea que no nos pertenece. En un texto académico muchas veces es fácil reconocer o hacer esa pregunta porque la forma que cada uno tiene de escribir es particular. Entonces cuando es copiado y pegado directo o cuando es muy parafraseado o muy tomado de otro lado, se nota en el nivel de abstracción, en el nivel de conceptualización, cambian hasta algunos modismos en cómo están escritos. Cuando uno está muy acostumbrado a leer, es fácil decir, mira, esto no es del mismo modo este párrafo que todo lo que viene citando. Cuando ustedes pensaron el plagio como propuesta de este espacio de conversación, ¿lo pensaron más que nada con los estudiantes como objetivo o con quiénes? ¿En quiénes? El plagio ocurre, como decía Julieta, en todos los ámbitos. En música, trayendo esto, o sea, es muy famoso el caso de la lambada, que es una música popular boliviana y la popularizaron a un nivel extremo y alguien cobró por eso y después le llevó. Pero sin llegar a esto del querer comercializar, nosotros lo pensamos en esta cuestión de la honestidad intelectual. El plagio en todos los aspectos, para alumnos, para docentes, para no docentes, para todos. Muchas veces tomamos ideas y cosas de otro y están fantásticas que nos apropiamos, pero tanto que nos olvidamos de dónde viene. Entonces, hay herramientas que nos ayudan a mantener fresca la memoria y reconocer a los demás en el grado de autoría de eso. Incluso las ideas, aunque sea una idea simple que después la evolución y el desarrollo va para otro lado, la idea original, la idea semilla, por así decirlo, es de una persona que muchas veces no tiene que ver con dónde termina, pero también reconocer de cómo surge esa idea y cómo se va tomando y cómo se va transformando, habla también de la propia construcción del conocimiento, de ese alumno, de ese docente, de ese investigador. ¿Se puede hablar de diferentes formas de plagio? ¿Hay una única forma de plagio? ¿Cómo lo categorizamos? No, hay distintas formas de plagio. No sé si es... una categoría, ¿no? Una categoría, un montón, claro, no bien. es mucho. A ver, el plagio más conocido es cuando algo se plagia con intenciones comerciales. Eso, el caso de la lambada. El caso de la historietista, por ejemplo. Pero si no, hay otras formas, algunas patentes. Pasa eso, que se plagia la idea. Pero si no, yo quiero pensar que es más una cuestión de vagueza en hacer la cita, en referenciar, que en simplemente por estar fascinados con la idea de otro y decir, está magnífica, se me podría haber ocurrido. Vamos a creer eso. Estamos en un ámbito académico donde... Bien, porque entonces podríamos hablar por lo menos de un plagio como a mayor escala, más vinculado con objetivos comerciales. Vos mencionabas la lambada, algunos historietistas que después disfrazan eso con, comillas, homenaje, ¿no? Incluso segmentos de canciones, digo, de eso hay un montón. Nosotros también estamos conversando acá sobre un plagio más modesto, no sé si es la palabra adecuada, pero puede ser un plagio más modesto que tiene que ver con ideas académicas, ¿sí? Replicadas en otros trabajos sin citarlas correctamente, ¿no? ¿Y el problema ahí son las normas APA? No. Digo, el desconocimiento de la norma APA para hacer una buena cita, o en realidad es el desconocimiento de que tengo que citar. Ese es el punto.
el desconocimiento de que tengo que citar. La norma APA es un medio. O sea, por ahí el problema para mí tiene que ver con la falta de honestidad intelectual, en algunos casos. La intención de no nombrar a quién es el responsable. Mismo está bueno también comentarlo como herramienta que no es la única que existe. Las normas APA no son las únicas reglas de citación y de reconocimiento, sino que hay otras que son más particulares en determinados campos de conocimiento, pero no son las únicas, ¿sí? Son una herramienta para evidenciar el reconocimiento de la propiedad intelectual de eso que alguien creó y que por distintas razones uno la tomó. Más literal y agarrada a la idea del otro, o más remixada, pero no reconocida. ¿Hay casos paradigmáticos de los que recuerden? Más allá de la lambada y de los más, digamos, a gran escala. No, así directamente no. Se me fue. Tenía un caso que era muy, muy paradigmático. Bueno, por ahí te lo acordás y después lo traemos. Cuando ustedes identifican un plagio, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer cuando una persona identifica un plagio pensándolo en el ámbito académico a menor escala, digamos? Supongo que si es a mayor escala hay que denunciarlo porque es copyright, ¿no? En el ámbito académico está penalizado en algún punto. O sea, se hace una cuestión, hay una normativa que dice que uno no puede copiar, por ejemplo, en las tesis. No podés copiar una tesis. Eso implica que a lo mejor no te recibas. Es eso. Es difícil de detectar en el ámbito académico, salvo que sea muy grosero. ¿Sí? Porque la gente se supone que tiene un nivel de habilidad desarrollado para escribir, para copiar y pegar, que no es tan transparente. Cuando es muy grosero, hay normas que dicen qué es lo que sucede con esos estudiantes o esos docentes. Me gusta una de las líneas que proponen en la previa a esta conversación es que se puede prevenir. Me encantó, parece como si fuera una tos. Bueno, ¿cómo prevenir el plagio? Información. Saber que, por más evidente que parezca, por ahí hay que explicitar esto de que las ideas de otros se nombran, de que las ideas necesariamente tienen que tener explicitada la autoría por una cuestión de reconocimiento de la persona. Prevenir en el sentido de informar sobre eso, que en algunos casos puede ser muy evidente y transparente y otras veces no. Hay que explicitarlo y por ahí ofrecer información de que hay herramientas para hacer este trabajo que algunas veces nos resulta tedioso, como es la de la citación, de que hay herramientas que nos ayudan y nos facilitan en ese trabajo. La Biblia por ahí es un espacio que ofrece esas herramientas a la comunidad universitaria en general, ya sean docentes, no docentes, estudiantes, investigadores. Hay herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, personalmente descubrí Zotero en la Biblia hace un tiempo y Zotero ofrece un montón de herramientas. ¿Qué es Zotero? Expliquemos qué es. Zotero es una página web, un programa que permite gestionar bibliografía que se fue consultando. Entonces queda de alguna manera todo lo consultado, contenido ahí, y nos permite no solo ir registrando la bibliografía consultada, sino también tener a disposición, por ejemplo, las referencias, cómo referenciar esos textos. Y eso, por ejemplo, es una herramienta que facilita muchísimo esta tarea que uno imagina tediosa al final del trabajo final de grado, ponerte a redactar toda la bibliografía que consultaste. Bueno, Zotero ofrece una alternativa ante esto, por ejemplo. Para mí, Bien. Otra forma de prevenir es evangelizando mucho en esto de que el conocimiento es una construcción colectiva. Nadie nace con una idea como de un repollo. O sea, es algo que se va construyendo a lo largo de toda la vida, a lo largo de todas las vinculaciones académicas, sociales, culturales que vamos teniendo, familiares. Entonces, si internalizamos que esto que se nos ocurre, que esto que decimos, que esto que hacemos, viene de, no es difícil reconocer de dónde se viene.
Es como siempre estar mirando nuestra propia historia y lo que nosotros vamos tomando de los demás. Eso es para mí una forma de Citar no prevenir. significa que no haya un reconocimiento de la construcción colectiva del conocimiento. Nadie niega que todos toman una cosa de otro. María Teresa Andrueto siempre, ella cuando habla de su propia construcción como autora, siempre menciona esto de su producción tiene un montón de cosas de esta textoteca que Laura de Betach usa, para tomar este concepto. Nadie niega que estamos hechos de que nuestras construcciones están hechas de un poquito de cada cosa, pero eso no niega que no se lo reconozca a quienes son los creadores. Obviamente que no es lo mismo en qué situaciones hay plagio, ¿no? Cuando uno tiene que acreditar algo, no es lo mismo que cuando uno propone un texto para el disfrute de la sociedad. Pero sí, el reconocimiento de la propiedad intelectual no niega esta idea de, el conocimiento se construye colectivamente y las ideas propias tampoco son tan novedosas, propias y recién salidas, ¿sí? Pero vuelvo a esta idea de necesariamente hay que reconocer de quién es. Me gusta la combinación que hicieron recién en la construcción de la respuesta, porque una da cuenta de que además hay herramientas que te la hacen más fácil, dicho claramente, y esto de casi, díganme si me equivoco, está todo escrito, lo que uno va haciendo es construir encima de lo construido, aportando encima de lo construido. Exacto. Entonces por ahí insistir con esa idea, me parece. Uh-huh. Bueno, cierren como quieran. Bueno. No. Eso, a tener en cuenta, construir sobre lo construido, y a partir de ahí es donde se innova, a partir de ahí es donde se crece, pero no hay que olvidarse de dónde se viene. Me encantó. Bueno, gracias. No, por favor, gracias.